Hola, qué gusto saludarles. Le damos gracias a Dios por estar aquí con ustedes. Es una gran bendición para nosotros, para mi familia y para mí, servirles y para que juntos vayamos y alabemos a Dios de nuestras vidas, a Dios de nuestra salvación. Yo creo que tú y nosotros en nuestro corazón tenemos juntos mucha gratitud delante de Él, así que pongamos nuestro corazón en este tiempo de alabanza y celebremos que Él es nuestro libertador y que por Él estamos aquí y somos de Él. Le damos muchas gracias. Alabémosle con todo nuestro ser. Señor, tú eres nuestro libertador y venimos a alabarte. Tú eres el Dios todopoderoso. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, Señor Jesús. Oh, Jesús, nos mostraste la verdad. Oh, Jesús, no dignos de tu divinidad. Nos das tu fortaleza, el poder, tu autoridad. Cantemos juntos. Señor Jesús, nos mostraste la verdad. Señor Jesús, nos libraste de cautividad. Nos das tu fortaleza, el poder, tu autoridad. Y reinar entre nosotros, tu espíritu proclama la libertad. Un Dios todopoderoso que está con nosotros. Vamos a alabarle. Como el Señor, no hay nadie como el Señor, poderoso y fuerte, como el Señor. Él es digno, vamos a
Muy buenos días, qué gusto me da estar con ustedes en este día para compartir este mensaje que viene directamente del corazón de Dios. Esta palabra que ha de ser de bendición para cada uno de nosotros. Y vamos a poner en las manos de Dios este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque podemos estar reunidos en tu nombre en este día que tú has hecho para gozarnos y disfrutar en tu palabra. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a concentrarnos para recibir esta palabra, para, Señor, pues ser bendecidos en todo momento. Te pedimos que quites todo pensamiento ocioso que venga a nuestra mente y podamos concentrarnos en escuchar tu voz. Bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a ver esta palabra que está en Números del 22 al 25 y justamente el título que he puesto a esta palabra es Un corazón inclinado a Dios. Decimos que fuimos creados para la gloria de Dios y efectivamente así es. En Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. También en el Salmo 115:1 dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu bondad. Sin embargo, es fácil decirlo, pero ¿en realidad lo hacemos? Podemos decir que nos congregamos, que leemos la Biblia, que oramos, y eso es correcto, pero ¿lo hacemos con un corazón inclinado a Él? ¿Lo hacemos con el ánimo de recibir esa palabra y ponerla por obra en nuestras vidas? ¿Sí? Podemos decir que nuestras acciones se caracterizan porque llevamos una vida a la luz de la palabra. La Biblia es un espejo para podernos ayudar indudablemente a ver cómo somos en realidad. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Nos ayuda a confrontarnos con su palabra y poder ver en ese espejo si reflejamos realmente la imagen de Cristo en nuestra vida. Analicemos a un personaje interesante del Antiguo Testamento, un personaje tan singular y tan especial por su ambivalencia, porque aun cuando no pertenecía al pueblo de Dios, estaba dispuesto a reconocer que el Señor es un Dios poderoso. Me refiero a la historia de Balaam que se encuentra en Números capítulo 22 al capítulo 25, conocido también como el error de Balaam. Este hombre es un personaje de dudosa personalidad porque presume amar a Dios en su exterior, pero en su interior es todo lo contrario. Un hombre que se dedicaba a la hechicería inicialmente. Vamos a ver este personaje descrito aquí en esta palabra. En Números 22 vamos a leer la palabra de Dios, Números 22 del 1 en adelante. Dice lo siguiente: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel.
Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposen aquí esta noche, y yo les daré respuesta según el Señor me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora, maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: vuélvanse a su tierra, porque el Señor no me quiere dejar ir con ustedes. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor: te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra del Señor mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Les ruego, por tanto, ahora que reposen aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Dios. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Qué contradicción aquí en esta situación. ¿Cómo estaba esperanzado Balaam a que Dios contraviniera su palabra? Es una contradicción enorme, ¿sí? Recordemos que la vieja generación de Israel ya había muerto y una nueva generación se encontraba preparada en la frontera, lista para entrar a la tierra prometida, como acabamos de leer. Los israelitas estaban pertrechados delante del río Jordán, listos para pasar a Jericó. Balaam era un hechicero, o sea, alguien que se llamaba para maldecir o bendecir a otros. En el Antiguo Testamento era común creer en maldiciones y bendiciones. Se creía que los hechiceros tenían influencia con los dioses, así que Balac, rey de Moab, quiso que Balaam usara su influencia ante Dios de Israel para proferir una maldición contra los israelitas, con la esperanza de que los maldijera por medio de la magia y el Señor se volviera contra su pueblo. ¿Se imaginan qué pensamiento tenía este hombre? ¿Por qué habría Dios, por medio de un hechicero como Balaam, hacer esto? Quizá nos podemos preguntar, pero Dios es soberano y puede usar a cualquier persona para sus fines. Dios quería dar un mensaje a los moabitas y ellos habían elegido a Balaam. Así que Balaam estaba dispuesto
para ser utilizado por Dios, al igual que utilizó a Faraón para realizar su voluntad en Egipto. Entonces Balaam entró en su rol profético, en el rol profético de Dios, de una manera seria, pero su corazón estaba confundido. El corazón de Balaam tenía un conocimiento de Dios, pero no lo suficiente para dejar su magia y volverse de todo corazón a Dios. Probablemente quiero pensar que este hechicero en algún momento fue tocado por el Señor, así como alguna vez fuimos tocados nosotros y decidimos seguir a Dios, porque Dios nos ofreció algo magnífico, perdonar todo nuestro pasado para volvernos a Él y darnos una nueva vida y darnos la vida eterna. Quiero pensar que este personaje pudo haber sido tocado por Dios. Y aun cuando en este relato nos lleve a pensar que se volvió completamente a Dios, en pasajes posteriores de la Biblia nos muestra que Balaam no pudo resistir la tentación del dinero y de la idolatría. Por ejemplo, en 2 de Pedro 2:15 dice lo siguiente: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Sabes? Balaam, así como muchos, ¿sí?, que recibimos a Cristo, podemos vernos tentados a ir tras las riquezas, ¿sí? Pero aquí nos previene el Señor que tengamos cuidado de seguir ese camino de Balaam, que no es un camino correcto. Balaam usó la religión para su ventaja personal, un pecado que Dios no toma a la ligera. Balaam era un hombre dispuesto a obedecer las órdenes de Dios mientras pudiera sacar algún provecho, ¿sí? Balac le ofrece un mejor precio para maldecir a Israel, ¿sí? De todas maneras, Balac insiste a Balaam para que él dijera una palabra en contra o profiriera palabra en contra de Israel. Y bueno, sabemos que pues esto no iba a ser posible. Así que Balaam usó la religión para su ventaja personal, un pecado que Dios no toma a la ligera, como ya les dije. Vamos a continuar con este relato que nos dice en el versículo 21 al 23 de este pasaje de Números 22. Y el título es El ángel y el asna de Balaam. Vamos a ver qué dice. Así, Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel del Señor que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel del Señor se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel del Señor, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel del Señor pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel del Señor, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí,
ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel del Señor le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel del Señor, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel del Señor dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esta hablarás. En ocasiones podemos aferrarnos a hacer nuestra voluntad, contraviniendo la voluntad de Dios, y después queremos que Dios respalde nuestras decisiones. Vemos aquí este ejemplo tan claro, cómo ese animalito fue usado por el Señor, ¿sí? Ese animalito que prácticamente vivía con él, y fue lo único que el Señor encontró, ¿verdad? Y le dijo el asna, bueno, pues yo me aparté por esto, por aquello. Sin embargo, debemos de considerar lo que el ángel del Señor tenía preparado para Balaam. Dios permitió que Balaam fuera con los mensajeros de Balac, porque había dicho que no podía ir en contra de Dios solo por dinero, pero su resolución no parecía muy firme. Su ambición por el dinero era más poderosa que obedecer a Dios. Y pues a veces, como a todos, le cegó tanto su codicia que no pudo ver que Dios estaba tratando de detenerla. Su ambición lo cegó completamente. Más bien, el animalito vio al ángel del Señor y como que le hacía señas, ahí te hablan, entiende, abre los ojos. Aun cuando sepamos lo que Dios quiere que hagamos, nuestra ambición por el dinero, posesiones o prestigio de alguna otra cosa también puede cegarnos. Y no podemos ver a Dios. Pero sin embargo podemos evitar el error de Balaam si miramos más allá de lo atractivo de la fama o de la fortuna, a los beneficios a largo plazo que nos trae al seguir al Señor. Podemos ver que Balaam se dejó llevar por un espíritu que no era precisamente el espíritu de Dios, al grado que fue cegado para no ver al ángel del Señor. Más bien, el asna pudo ver al ángel del Señor, y tal parece que hay intereses tan poderosos que no nos permiten ver que el Señor nos está advirtiendo cuando corremos peligro, ¿sí? Ya sea por un medio o por otro, el Señor nos muestra que debemos tener mucho cuidado. El asna le salvó la vida a Balaam. Entonces, ¿por qué azotarla 3 veces? ¿Por qué la azotó 3 veces al pobre animal? Porque lo hizo, como ya vimos, porque lo hizo quedar mal, lo hizo quedar como un tonto. Por eso Balaam
azotó al animal. Y mira, en ocasiones, sí, herimos a gente inocente que se cruza en nuestro camino porque tal vez nos sentimos humillados o nuestro orgullo es herido. Estallar en ira contra otros puede ser señal de que hay algo que no está bien en nuestro corazón. No permitamos que nuestro orgullo dañe a otras personas y sobre todo las que están cerca, las que a través del Señor nos advierten cosas. Balaam finalmente confiesa su pecado y se pone a la disposición correcta de Dios. Dice aquí la palabra que Balaam se inclinó, ¿sí?, ante el ángel del Señor, se inclinó. Veamos cómo en ese momento el corazón de Balaam o las intenciones de Balaam estaban firmes para con el Señor. Y podemos ver que en ese momento Balaam estaba reconociendo al poderío de Dios, pero estaba reconociendo el gobierno de Dios en su vida. Porque si recordamos, dice, mi Señor, le dice, mi Señor. Entonces estaba reconociendo a Dios en su vida. Y en el capítulo 23 dice del 1 al 4, y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofreció Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizá el Señor me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostrare, te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. ¿Sí? Y el Señor puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, y él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su palabra y dijo lo siguiente. Entonces, aquí en los versículos posteriores podemos ver cómo Balaam, a través de su boca, bendice al pueblo de Israel en lugar de proferir maldición al pueblo de Israel. Y ya se suelta diciendo una serie de bendiciones para el pueblo de Israel. Dios da inspiración para predicar la palabra, pone palabras en nuestra boca, como dice en Jeremías 1:9, dice, y extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor, aquí he puesto mi palabra en tu boca. Nosotros debemos de considerar la palabra que Dios ponga en nuestra boca a través de su palabra, ¿sí? Y que seamos guiados a través de su Santo Espíritu. No podemos decir cosas de parte de Dios que no estén en su palabra. No podemos alterar ni una coma, ¿verdad?, ni un ápice de su palabra. Todo tiene que venir tal cual de la palabra de Dios. Entonces, Balac, como acabamos de ver, bendice al pueblo de Israel. Del 11 al 24 ocurre lo mismo. Con esto queda establecido que el propósito de Dios es bendecir a su pueblo, es bendecir a Israel. Veamos pues en qué consistió el error de Balaam. Primero, empleó su propio razonamiento y su lógica de que Dios iba a condenar a Israel. También Balaam sabía que había maldad en el campo de Israel. El pecado se dejaba ver, pero si no consideró que el pueblo del Señor había levantado la serpiente de bronce para ser perdonado. Por tanto, Balaam llegó a esa conclusión pensando en la naturaleza pecaminosa del hombre natural. Pero también Dios también pensó que
uno de los errores es que Dios va a juzgar a Israel a causa de su pecado. El hombre natural siempre emplea esa misma lógica, siempre concluye que Dios va a juzgar a Israel a causa de su pecado y que Dios, sí, va a juzgar al pecador individual. Tantas veces hemos escuchado decir de David, un varón conforme al corazón de Dios. Pero también, ¿por qué si cometió pecado? Y algunos dudan al respecto y no tienen respuesta para ello. Hay una justicia que es mucho más elevada y es la justicia de Dios, es la justicia de Cristo. En Romanos 8, 31 al 34 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios no juzga al pecador porque ya ha sido juzgado en Cristo cuando viene a Dios por medio de su fe en Cristo. Pero la gente natural no comprende eso y Balaam tampoco pudo comprenderlo. Balaam concluyó que Dios condenaría a Israel, pero concluyó que si Dios de todas maneras iba a juzgar a Israel, no sería malo aprovechar las dádivas de Balac, ¿verdad? Balaam no comprendió la justicia de Dios, no comprendió que el pecador que cree, así como el pueblo de Israel, no pueden pasar por el juicio de la condenación de Dios. Cuando el creyente peca, pasa bajo la mano disciplinaria de Dios, pero no bajo la condenación de Dios. Vemos también, una vez más, del capítulo 25 al 30, ¿sí? Si pueden leerlo, sería conveniente. Vemos una vez más que Balac no está satisfecho y lleva a Balaam a la cumbre de otro monte, a la cumbre de un monte. El rey Balac llevó a Balaam a diferentes lugares para tratar de incitarlo a que maldijera a los israelitas. Ahora vamos a este monte, ya que en este no lo pudiste maldecir, lo estás bendiciendo. Ahora vamos a este otro monte, vamos a aquel monte. Pensaba que un cambio de escenario podría hacer cambiar de opinión a Balaam, pero un cambio de lugar no cambia la opinión de Dios. En el versículo 19 de este capítulo 23 vemos que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Así que debemos aprender a enfrentar la fuente del problema, el cambiar de lugar para escapar del problema solo complica la solución. Los problemas que están arraigados en nosotros no se resuelven con un cambio de escenario. El cambiar geográficamente de lugar o de trabajo solo puede distraernos de la necesidad de experimentar un cambio en nuestro corazón. Ahora vamos al capítulo 24. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera vez y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzó sus ojos y vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, otra vez profirió otra bendición
para el pueblo de Israel. ¿Sí? Te voy a leer un poco de esa bendición. Dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, esto es decir, que está inspirado por Dios. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Cuán hermosos son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilan aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Qué profecía tan bonita, ¿verdad? De parte de Dios para su pueblo Israel. Balaam se dedicaba a la hechicería, buscaba agüeros o señales que le ayudaran a predecir el futuro. En esta ocasión, sin embargo, era claro que Dios mismo era quien hablaba, de modo que Balaam no necesitaba otras señales. Así que Balaam habló de su boca lo que Dios le puso en su boca. Luego, vemos que Balaam en ese monte actuó con inteligencia. El mensaje de Dios lo había llenado de tal manera que Balaam tuvo que hablar la verdad. Al hacerlo, había perdido la recompensa que lo había inducido a hablar, de ir de Petor a Moab, de Petor a Moab, a los campos de Moab, donde se encontraban el pueblo de Israel pertrechado. Tenía una distancia aproximada de 650 kilómetros, pero la ambición de Balaam era mucha. Sin embargo, él en ese momento iba con la consigna de parte de Dios. Había perdido todo eso. ¿Sí? Podemos ser fieles a Dios y podemos perder recompensas y ventajas a corto plazo. Pero los que eligen a Dios y no al dinero, algún día adquirirán riquezas celestiales. Vamos ahora al versículo 15 de este capítulo 24, que dice lo siguiente. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos del Señor y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, y será también tomado Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Fijémonos bien en esta profecía, ¿sí? En esta profecía. La estrella de Jacob se interpreta a menudo como una profecía mesiánica al Mesías que había de venir. Esa seguramente fue la profecía que los magos tomaron para viajar a Israel en busca del rey de los judíos, como dice en Mateo 2 del 1 al 2. Puede parecernos extraño que Dios en su soberanía utilizara a un hechicero como Balaam para predecir la venida del Mesías. Pero esto nos enseña que Dios puede utilizar cualquier cosa a cualquier persona para llevar a cabo sus planes.
Claro está que Dios condena en su palabra la hechicería. Y en el capítulo 25 vemos también la caída del pueblo de Israel por su pecado, por las debilidades, ¿sí? Por la carnalidad, vamos a decirlo así. En el 25 dice lo siguiente: moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Señor delante del sol. Y el ardor de la ira del Señor se apartó de Israel. Se apartará de Israel. Sabemos que la práctica de la prostitución y las relaciones sexuales formaban parte de los ritos y fiestas sagradas de los cananeos. Y seguramente los israelitas que empezaron a seguir estas prácticas no era con el motivo de adorar a los dioses, que quiero pensar así, sino que el propósito era simplemente la diversión y los placeres sexuales que se ofrecían en esas fiestas paganas en los cananeos, en las que los cananeos la practicaban. La carnalidad y los deseos de este mundo son los instrumentos que el enemigo nos presenta para violar las leyes de Dios, por lo que debemos de tener mucho cuidado de protegernos siempre con la armadura de Dios que el apóstol Pablo nos presenta en Efesios 6. Bueno, como Balaam no pudo maldecir a Israel, aconsejó a Balac que las mujeres cananeas sedujeran a las israelitas y de esa manera podían quitar la protección divina. En Apocalipsis 2:14 dice lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que enseñaba a Balac a pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y bueno, pues concluyendo, debemos de reconocer la importancia y la posición en que el Señor nos ha colocado, ¿sí? Dios dice en su palabra en Efesios 1, del 3 al 7, que Él nos predestinó, ¿sí? Nos hizo desde antes de la fundación del mundo para sus propósitos, para propósito especial. Así es que nosotros debemos de sentirnos halagados porque el Señor nos ha escogido para ser parte de su plan. Nos permitió que, no permitamos que la codicia ciegue nuestro sentido común. Existe una línea muy delgada entre las metas y la codicia. Así es que Balaam era un hombre dispuesto a obedecer las órdenes de Dios mientras pudiera sacar algún provecho. Esa mezcla de motivos, de obediencia y beneficios a la larga lo llevó a la muerte, porque finalmente él pereció en Moab en la guerra, ¿sí? Así es que tengamos mucho cuidado, ¿sí? Hay personajes en la Biblia que también les pasó lo mismo. Le pasó a Sansón, le pasó a Absalón, le pasó a Caín, le pasó a Coret y a otros personajes que vemos que fueron utilizados por Dios y finalmente fueron desviados.
de su propósito. Así que tengamos en consideración estas palabras. Podríamos decir que todos vivimos el mismo proceso. Lo que somos y quiénes somos saldrá algún día a la superficie, quitando la máscara que nos habremos puesto para cubrir nuestra verdadera identidad. Sin embargo, los esfuerzos que llevamos a cabo para mantener nuestra apariencia serían inútiles si los ocupamos mejor en encontrar la respuesta al pecado en nuestra vida. Podemos evitar caer en el error de Balaam al enfrentarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de que Dios está dispuesto a aceptarnos, está dispuesto a perdonarnos y volvernos a ser nuevas criaturas, ¿sí? Volviéndonos a ser desde adentro. Así que no perdamos este gran descubrimiento de nuestra vista, ¿sí? Este gran descubrimiento que Balaam no pudo ver y pasó por alto. Debemos de reconocer que las motivaciones son tan importantes como las acciones. El tesoro de uno se encuentra donde está el corazón. La santidad es nuestra responsabilidad, independientemente de que otros evadan las leyes de Dios, y para ello consideremos que siempre estaremos tentados por el príncipe de las tinieblas que nos ofrece placeres momentáneos. Sí, solos no podemos atacarlo, solos no podemos vencerlo. Es por eso que debemos protegernos con la armadura de Dios para hacerle frente, como dice en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor nos ha escogido a nosotros para ser parte de su plan, ¿sí? El Señor nos ha confiado su palabra, nos ha confiado el Evangelio, podemos decir su obra cumbre, que es para salvar a la humanidad, para salvar a los pecadores y darles una nueva condición, ¿sí? Darles una vida eterna, salvarlos del infierno eterno, ¿sí? Así que nosotros debemos estar atentos a la voz de Dios sin dejarnos llevar por esas supuestas ventajas de la economía, por esa ambición por tener más. Recordemos que son mejores las riquezas celestiales que el Señor nos ofrece. Bueno, pues les invito a que oremos. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra, porque hemos comprendido que podemos caer en el error de Balaam, pensando en que los placeres de este mundo, pensando en que el dinero puede hacernos bien. Pero Señor, te pedimos que nos apartes de este pensamiento, que no caigamos en esta situación por la avaricia, por tener más, que dediquemos el tiempo necesario para buscarte, para escuchar de tu palabra, para ser instruidos, para ser preparados enteramente para toda buena obra. Te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a considerar que tú nos has bendecido en gran manera. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues mis queridos, muchas gracias por escuchar este mensaje y pues no me queda más que desearles que tengan un buen día. Muchas gracias.